Bueno, buenos días a todos y como siempre es un placer estar aquí en el taller de... Ya, está bien. Bueno, hablaré más alto. Entonces, decía que le daba las gracias a los organizadores por haberme invitado al taller y al simposio aquí en Unciencia 2023. ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, les voy a hacer una historia. Les voy a hacer una historia para tratar de ver si como resultado de esa historia nos hacemos preguntas. En definitiva, hacer ciencia es hacerse preguntas. Y no cualquier pregunta, sino siempre preguntas en que nos cuestionemos lo que parece que está dicho, lo que parece que está establecido, y lo pongamos siempre a prueba, de manera tal que en la medida en que eso que ya sabemos lo pongamos a prueba y supere la prueba, se afianza, y en la medida en que no supere la prueba, se va a abolinar. De eso se trata hacer ciencia, y entonces vamos a tratar de ver si nos salen algunas preguntas de esta historia que les voy a hacer. Solemos decir que estamos en la sociedad del conocimiento. Eso se ha puesto de moda. Donde quiera uno lo oye, donde quiera te lo dicen, los periódicos, millares de páginas web, las personas lo dicen en los discursos, los políticos lo hablan constantemente. A veces las palabras se vuelven palabras de moda. Cuando la palabra se vuelve de moda, se nos incorpora en el sentido común, muchas veces sin entender lo que las palabras significan. Entonces habría que preguntarse qué cosa es el concepto de sociedad del conocimiento y qué estamos diciendo cuando decimos que estamos en la sociedad del conocimiento, y tan importante como eso, si todos estamos diciendo lo mismo cuando decimos que estamos en la sociedad del conocimiento. Porque también eso le pasa a las palabras cuando se ponen de moda. Yo puedo decir estamos en la sociedad del conocimiento y estar pensando en algo, y otra persona puede decir estamos en la sociedad del conocimiento y estar pensando en otra cosa. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos qué es estar en la sociedad del conocimiento y si realmente eso es algo nuevo en el decursar de la sociedad, en el decursar de la civilización, en qué medida es nuevo y en qué medida no lo es. Y en qué medida también es parte de que toda generación cree vivir un momento excepcional de la historia. Y por lo tanto piensa que su momento es distinto a los que le preceden y que va a ser distinto a los que le sigan. En definitiva, bueno, aquí tienen varias, hablando del tema de qué piensa cada cual sobre qué cosa es sociedad del conocimiento, me tomé el trabajo de buscar algunas definiciones en algunos artículos de revistas científicas. Después la presentación va a quedar ahí, tiene las referencias, en algún momento empezarán a aparecer, ¿no? Hay quien dice que la sociedad del conocimiento es una sociedad que tiene como elemento fundamental para el desarrollo y el progreso el conocimiento, lo cual no deja de ser de algún modo una tautología. Dentro de eso, de las cosas que destacan es que el conocimiento se ha vuelto un valor tangible. Parece que a diferencia de otros momentos de la historia, y que la economía está fundada en el conocimiento. Otra de las cosas que también se insiste mucho, que estamos en estos momentos en una sociedad donde la economía está fundada fundamentalmente en el conocimiento. Pero uno se preguntaría si acaso todas las sociedades no han sido del conocimiento. En definitiva, cuando uno mira las primeras etapas de la civilización, hoy en día nosotros mismos las clasificamos por aquellos elementos que lograba dominar el ser humano. Decíamos, estamos en la edad de piedra, eso quería decir que sabían cómo trabajar la edad de piedra. Saber trabajar la edad de piedra, o sea, saber trabajar la piedra, no se refiere al primate que coge una piedra y se la tira un pájaro, etcétera, etcétera. Trabajar, o sea, estar en la edad de piedra y trabajar la piedra significa ir adquiriendo un conocimiento sobre cómo trabajar un material en específico que es la piedra. Y por lo tanto, para ese nivel de civilización concreto, eso era de algún modo una sociedad de conocimiento. Lo que distinguía ese ser humano en formación era precisamente haber adquirido un conocimiento que no tenían los otros primates. Y por lo tanto, lo que nos empezó a distinguir como seres humanos desde el punto de vista de la conciencia, etcétera, etcétera, es la capacidad de acumular conocimiento. Y si acaso cuando fuimos a la edad de bronce y lo que hizo ganar
a la edad de bronce preeminencia como forma civilizatoria fue dominar el bronce, dominar la fundición del bronce, hacer bronce, que es una aleación. Por lo tanto, en definitiva, también eso era un conocimiento. Y era un conocimiento que aquellas tribus que estaban en la edad de bronce tenían una ventaja competitiva, hoy diríamos una ventaja económica, una ventaja social, una ventaja militar, con respecto a los que no habían logrado ese conocimiento y por lo tanto no habían logrado dominar el bronce. Por lo tanto, de algún modo también era una sociedad de conocimiento, ese conocimiento les daba una ventaja con respecto a los demás. ¿Y acaso no pasaba lo mismo con lo de la edad de hierro? ¿Acaso no fue el dominio del hierro uno de los elementos clave en que los conquistadores españoles lograron tomar América? Porque aquí no se tenía la fundición del hierro. ¿Acaso no era eso un conocimiento que les dio una ventaja competitiva? La navegación de larga distancia no fue. Ellos fueron los que vinieron a este lado del hemisferio, no los de este lado del hemisferio los que fueron a Europa. Y eso no era conocimiento. ¿Acaso eso no es también una sociedad basada en el conocimiento? ¿Y acaso todas esas civilizaciones que desarrollaron la astronomía y con ellas los cultivos agrícolas basados en las observaciones astronómicas no tenían su economía basada en el conocimiento de las observaciones astronómicas y de saber cuándo sembrar y cuándo no sembrar, cuándo cosechar y cuándo no cosechar? ¿No era eso un conocimiento que les daba una ventaja con respecto al manejo de su economía? No estaba la economía basada en un conocimiento. Y lo mismo nos pasa con la domesticación animal, lo mismo nos pasa con cualquier cosa cuando uno se detiene y mira una etapa determinada de la civilización humana. Se da cuenta que todas las etapas de la civilización humana están marcadas por determinados conocimientos adquiridos y desarrollados que dieron lugar a esa etapa y que fueron desarrollados más aún dentro de esa etapa. Por lo tanto, ¿hasta qué punto nosotros somos una sociedad del conocimiento que se distingue de esa? ¿Qué nos hace decir a nosotros, seres humanos vanidosos en el siglo XXI, que nosotros somos la sociedad del conocimiento y los que nos precedieron no lo fueron? ¿No es acaso, no hay detrás de eso quizás determinado centrismo de pensar que somos excepcionales dentro de la historia de la humanidad? Pero fíjense que no hay que irse tan lejos tampoco, ¿no? ¿Qué hizo al capitalismo florecer en la Europa, empezando por Inglaterra? La revolución industrial. ¿Y qué fue la revolución industrial? El dominio de la máquina de vapor. ¿Y qué fue el dominio de la máquina de vapor? Conocer las leyes de la termodinámica. ¿No fue eso una sociedad del conocimiento? ¿No se basó el desarrollo de la industria primero del Imperio Británico y después tendiéndose al resto de Europa fundamentalmente? ¿No fue basado en una revolución del conocimiento? Su economía no fue basada en un conocimiento que no tenían los otros. ¿Qué fue la metalurgia? No fue conocimiento. No fue basado en el conocimiento. La ventaja competitiva no fue esa. Su economía no se basaba en el conocimiento. Y entonces podemos seguir, ¿no? Uno se da cuenta que hemos tenido sucesivas revoluciones de distintos tipos en todo a lo largo, desde finales, yo diría desde el siglo XVIII, XIX, pero sobre todo desde siglo XIX, XX y ahora en el XXI, hemos tenido sucesivas revoluciones, que hoy las llamamos revoluciones científico-técnicas, pero en realidad deberíamos llamarle revoluciones sociales, económicas, científicas, etcétera, en general, porque lo abarcaron todo, y que eso ha sido una sucesión constante, cada vez con intervalos más breves quizás entre una y otra, y de ese modo, de alguna manera, una oligofrenia, y eso sí nos caracteriza como sociedad actual, de que todavía las implicaciones de la última revolución científico-técnica no han acabado de asentarse y ya estamos en la próxima. Y eso nos plantea grandes retos, sobre todo en lo que nos interesa aquí, que son las investigaciones en ciencia, tecnología y sociedad. Y ahí está la robótica, la electrónica, la exploración espacial, la computación, la biología, etcétera. O sea, que detrás de la palabra de que somos una sociedad de conocimiento, tenemos que preguntarnos qué nos significa eso a nosotros. Porque en definitiva, como concepto lo podemos usar. O sea, yo no estoy en contra del concepto de que estamos en una sociedad de conocimiento. Pero creo que los conceptos hay que llenarlos de contenido. O sea, darnos cuenta qué queremos decir cuando decimos eso. Para ubicarnos bien en lo que estamos diciendo, ¿no? No vaya a ser que de pronto estemos utilizando un concepto que realmente se vuelva histórico y se vuelva completamente vacío de contenido y más un cliché para un buen discurso, pero no realmente para hacer ciencia. Cuando uno va, ahí tienen las referencias, cuando uno va un poquito más a fondo de lo que quieren decir por sociedad del conocimiento en la época actual,
se hablan de estas cosas que dicen ahí, ¿no? Me fui de aquí. Discúlpenme, ya. Se dice que hay una aceleración del ritmo de creación, acumulación y sin duda también depreciación del conocimiento. O sea, con esto lo que se está diciendo es que en estos momentos nosotros somos capaces de crear, acumular, yo diría socializar también el conocimiento como nunca antes lo habíamos hecho, lo cual es lógico porque en definitiva estamos hablando de un proceso de desarrollo de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto hay cosas que se van acelerando y demás. Y se habla también de que hoy en día el conocimiento se deprecia mucho más rápido, lo cual en determinada medida es cierto, porque es verdad que cuando uno se va a esas sociedades que yo hablaba antes, la de hierro, la de bronce, etcétera, etcétera, duraron periodos extremadamente largos sobre la base fundamentalmente de una sola tecnología. Esa tecnología la fueron refinando, pero no se producían rupturas, o por lo menos no se produjeron rupturas en tiempo extremadamente largo. Eso no nos pasa hoy. Hoy algo, eso lo vemos a diario, hoy algo que nos puede parecer extremadamente novedoso, dentro de unos años ya no solo es novedoso, es obsoleto. Y yo soy una persona que solo tiene 56 años, digo solo de manera generosa, que solo tengo 56 años y yo viví desde que las computadoras se programaban con unas cintas métricas, con unas cinticas ahí, con unos huequitos y unas tarjetas, que era lo más incómodo del mundo. Después pasamos a los floppy. Primero los floppy eran gigantescos, después pasamos a los floppy más chiquiticos, después los flash, los CD, ya andamos por la nube. O sea, cuando uno se pone a pensar en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño, tecnologías que en su momento parecían una cosa extraordinaria por su novedad, fueron obsoletas en cuestión de una década. Eso no pasaba antes, eso es una cosa que es cierta y que caracteriza la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Lo otro que se dice, yo diría ya un poquito más dudoso, es que hay una expansión del capital intangible en el plano macroeconómico. De eso voy a hablar un poquito más adelante, para preguntarnos si eso no está escondiendo un engaño. No nos dice los recursos naturales y su abundancia no explican las disparidades de productividad y crecimiento entre los países. La mejora de la calidad del equipo físico y del capital humano sí, es decir, la creación de nuevos conocimientos y su incorporación al equipo físico de las personas. Lo que nos están queriendo decir con eso es que las disparidades que estamos viendo en la sociedad actual son resultado de cuál es la capacidad de cada una de esas sociedades de crear, almacenar y utilizar el conocimiento. Y que el conocimiento se ha vuelto un valor económico, es un valor económico intangible, pero un valor económico real. Y que se realice en el mercado como antes. Eso es una cosa que en principio puede ser cierta. Antes lo que se realizaba en el mercado eran productos, ¿no? Cuando hablamos eso mismo de la metalurgia, etcétera, etcétera, lo que se vendía en el mercado era el resultado final de un conocimiento llevado a realizar un producto, y que hoy en día en el mercado se realiza directamente el conocimiento. La gente vende las patentes, la gente vende conocimiento, las empresas, las organizaciones, las entidades venden conocimiento directamente, y que eso nos distingue, ese valor del conocimiento nos distingue con respecto al anterior en cuanto a que se ha vuelto algo que es lo que caracteriza el movimiento económico en el mundo actual. Y repito, eso ya es un poquito más sospechoso y quizás hablemos de eso un poquito después, ¿no? Pero ¿cuándo empiezan todas estas cosas? O sea, como todas las cosas, a veces decimos que son novedades, pero esas novedades vienen caminando desde hace tiempo. A lo mejor esto lo saben muchos de ustedes. Me pido disculpas si los aburro con esta historia, pero creo que era importante hacerla. Hay un reporte, un informe que le hacen a Truman, esta persona que era asesor, Vannevar Bush, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que Estados Unidos, que emerge de la Segunda Guerra Mundial como el gran vencedor en términos geopolíticos, porque si bien el vencedor de la guerra es la Unión Soviética emerge de la guerra destruido demográficamente y destruido en infraestructura. Estados Unidos emerge como el gran vencedor geopolítico, el que es capaz de capitalizar geopolíticamente en el mundo la ventaja de no haber sido destruido por la guerra y de haberse desarrollado mucho durante la guerra por no haber tenido que sufrir sus consecuencias. Entonces, en esa visión ya de que Estados Unidos iba a pasar de ser una potencia que hasta ese momento había sido fundamentalmente una potencia regional en la región del hemisferio occidental, en que se planteaba ser una potencia global, comienza determinado frenesí
en el Estado norteamericano de pedir informes de cómo nos vemos de aquí a unos años, qué tenemos que hacer de aquí a unos años. O sea, en ese momento había una visión muy positiva sobre el futuro de los Estados Unidos para los norteamericanos y sobre todo para su clase dominante, y por lo tanto empiezan a pedir, en ese afán geopolítico, empiezan a pedir informes de qué hacer para lograr y mantener esa hegemonía, ¿no? Y Vannevar Bush hace un informe que fue muy famoso, el informe a Truman, de cómo Estados Unidos podía ser el gran hegemón en la parte de la ciencia y la técnica y sostener esa hegemonía científico-técnico, ¿no? Y entonces, aquí, para darse cuenta, no les voy a leer lo que dice ahí, lo pueden estar leyendo ustedes, para darse cuenta de por qué Vannevar Bush insiste en estas cosas, también tenemos que darnos cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue un gran catalizador de la ciencia aplicada al desarrollo, el que sea. Ahora no lo estoy poniendo calificativo. Armamentístico, por supuesto, pero también el desarrollo, porque la industria norteamericana tuvo un impulso muy grande y se hicieron grandes proyectos científicos como resultado de la guerra. Y todo el mundo enseguida recuerda el famoso, lamentablemente famoso proyecto Manhattan. O sea, el proyecto de la bomba atómica. Eso reunió por primera vez en la historia, reunió un esfuerzo gigante a nivel de Estado de unir muchos científicos, ingenieros, tecnólogos, etcétera, con un propósito concreto, desarrollar en este caso una bomba. Y eso fue de tal éxito, o sea, hacer la bomba implicaba resolver tantos problemas técnicos y lo lograron hacer en un tiempo tan breve como hasta ese momento no se tenía idea, que el Estado adquiere la conciencia de que dirigir el esfuerzo de la ciencia de alguna manera le daba buenos dividendos, y en este caso estaban pensando ya no en términos de guerra, en términos de economía. O sea, ¿qué se podía hacer para que esa experiencia positiva se pudiera trasladar a otras áreas de los Estados Unidos y le mantuviera esa hegemonía por conquistar en aquel momento, y que al final la conquistan, esa hegemonía en el área científico-técnica? Ese es, vamos a decir, es una de las cosas que está detrás de este informe de Vannevar Bush y que hace que plantee cosas como esta. Sobre todo quiero que se fijen en esto. La ciencia no es un propósito de individuos, es un propósito que debe tener apoyo de gobierno. Y esta idea de que la ciencia era esencial para el desarrollo del país. También ahí es importante porque empieza a tener una separación muy marcada, lo que todavía hoy en día mantenemos, de hablar de ciencias básicas y de ciencias aplicadas, ¿no? El lograr distinguir entre una cosa y otra. O sea, la ciencia básica se consideraba como un valor estratégico que había que apoyar gubernamentalmente, estatalmente, había que apoyarla, porque era la que garantizaba la sostenibilidad continua del desarrollo científico del país. Y que por eso la ciencia básica era importante y se le pone mucho dinero a la ciencia básica. Se empiezan a crear centros de investigación. Hasta ese momento el concepto de centro de investigación no existía. Lo que existía era las universidades en la variante alemana de Humboldt de investigación docencia. Esencialmente era eso, o sea, eso de centros de investigación financiados por el Estado, etcétera. Eso es algo que sale de la Segunda Guerra Mundial bajo esta idea de que se necesitaba la ciencia básica como un elemento de continuidad y de solidez de la ciencia que se hacía en ese momento, ¿no? Eso crea mitos en lo que se llama, o sea, algunos autores, ahí tienen otra vez más, ahí tienen las referencias, los llamados mitos de la investigación. Está el mito del beneficio infinito, o sea, mientras más ciencia y más tecnología uno haga, esto conduce a un mayor. Fíjense, cuando uno lee estas cosas, fíjense que estas cosas surgen en esos años, pero uno las lee y se da cuenta que sigue siendo pensamiento prevaleciente en buena medida, aunque hay determinadas rupturas que después vamos a ver, ¿no? Está del mito del beneficio infinito, está el mito de la investigación sin traba. Eso, un país gigante como los Estados Unidos se lo podía plantear, un país además en un momento de expansión económica que parecía ilimitado a su vez, se podía plantear de que ellos tenían que investigar en todo para capturar cualquier oportunidad. Y como tenían los recursos para eso, invirtieron en investigar en todo. Entonces, lo mismo uno veía investigaciones del espacio, investigaciones debajo del agua, investigaciones del cerebro, investigaciones
de cualquier cosa. Investigaciones en psicología, investigaciones en áreas de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Estaba el mito de la responsabilidad. La ciencia es capaz de autogobernarse, no necesita interferencia externa. Ella tiene mecanismos endógenos que hace que ella misma pueda gobernarse, ella misma pueda ponerse los límites de las cosas que está haciendo. Está el mito de la autoridad, que la ciencia nos da una información calificada para tomar decisiones en todos los aspectos de la vida. Eso nos dura hasta el día de hoy, el famoso vicio de los especialistas, ¿no? De que acudimos a lo que llamamos la autoridad científica para respaldar decisiones políticas, sociales, económicas, etcétera. Ese es el mito de la autoridad. Y el mito de la frontera sin fin. O sea, la ciencia es una frontera sin fin, que investiguen, y después veremos las consecuencias prácticas, éticas, etcétera, que tiene para la sociedad, ¿no? La ciencia no debe tener puesto ninguna camisa de fuerza, ella debe dejarse a total libertad y ya después la sociedad debe decidir qué hacer con eso. Detrás de esos mitos es que viene el famoso modelo lineal de desarrollo de la ciencia. Modelo lineal que probablemente también ustedes conozcan, que es quizás el primer modelo a nivel así de sociedad planteado como política, como programa, etcétera, que se basan en esas cosas que están ahí, ¿no? Fíjense que, una vez más, ¿no? Bueno, uno tiene políticas científicas estatales a mediano y largo plazo, se crean organismos nacionales de gestión de la ciencia, ahí es cuando empiezan a surgir los ministerios de ciencia, empiezan a surgir grandes cuerpos de financiación de la ciencia del Estado, el más famoso en Estados Unidos, el National Science Foundation, y está también el NIH, que son para las investigaciones de salud pública, que se hagan grandes inversiones públicas estatales en la ciencia, que se fortalezcan las universidades investigativas, que se creen centros de investigación públicos, que se creen organismos académicos internacionales, ahí es donde empiezan a surgir todas las sociedades internacionales, de la Sociedad Internacional, esa misma que mencionaron ahí de cristalografía, la Sociedad Internacional de esto, la Sociedad Internacional del otro, organismos supranacionales para la gestión de la ciencia a través de la frontera. En la misma ONU aparece la UNESCO. O sea, vamos a hacer política, vamos a trazarnos ideas con respecto a la ciencia que son más allá de un país en particular, sino que son supranacionales. Empiezan a crearse todos los órganos científicos asesores, todas estas cosas de la Academia de Ciencias. Bueno, la Academia de Ciencias es un invento que viene desde la Inglaterra después de la Revolución Industrial y de Francia, pero que ahora adquiere otro peso. Bueno, en Cuba hay una Academia de Ciencias desde la época de la colonia, etcétera, pero ahora adquiere otro peso en el sentido de que son órganos asesores gubernamentales directos. Las academias de ciencias y otros órganos científicos comienzan a responder directamente al presidente de un país, el Congreso, Parlamento. O sea, se usa como un órgano consultivo directo para la toma de decisiones. Las políticas gubernamentales se dicen y se tratan de que estén basadas en la ciencia. Bueno, ya les dije que se crean organismos superiores. Fíjense que como resultado de todo eso hay un fenómeno que sí es nuevo y que no nos damos cuenta porque nos parece que siempre ha sido así, pero quiero que se den cuenta que es un fenómeno muy reciente realmente. Y es que aparece un actor social inédito en su impacto y alcance, que es el científico. O sea, el científico como actor social no existe realmente, como actor social masivo, de un impacto en todos los aspectos de la sociedad. No existe realmente hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, por supuesto hay grandes científicos que tuvieron grandes impactos. Renacimiento, la Revolución Industrial, en fin, todos los grandes científicos de la época de Newton, etcétera, etcétera. Pero el científico como actor social reconocido, científico, están los gremios de científicos, las organizaciones de científicos, los científicos. Tomar decisiones, vamos a preguntar a los científicos, vamos a consultar a los científicos, etcétera. Es un fenómeno de la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Y qué hace el científico? Bueno, ¿qué lo hace especial? O el mito de lo único del científico. Bueno, que toma decisiones basadas en el conocimiento objetivo de la realidad. El científico toma decisiones basado en el conocimiento, no basado en otra cosa. Esto es un mito. O sea, se lo estoy diciendo no con un ojo positivo con respecto a esto, sino darnos cuenta que puede tener elementos de verdad, pero que en el fondo todas estas cosas suelen ser mitos.
que no está influido por cuestiones ideológicas o políticas, o sea, que nos dice qué es lo que hay que hacer independientemente de su credo, ¿no? Independientemente de lo que él pueda creer en determinadas cosas. Ahí está la famosa división entre ciencia y religión. O sea, el científico puede ser una persona creyente, etcétera, pero cuando hace ciencia, parquea sus creencias religiosas porque está haciendo ciencia, ¿no? Es una realización de esa idea, ¿no? Él provee soluciones técnicas a los problemas sociales, o sea, soluciones que están más allá de las ideologías. Lo que hay que hacer es alfabetizar a la población. Para alfabetizar a la población tenemos que hacer esto, esto y esto y esto. Hay que organizarlo de esta manera, etcétera, etcétera. O sea, las soluciones son técnicas a los problemas. En economía nos pasa lo mismo. Lo que hay que hacer en la economía es esto y esto y esto. Lo dice la ciencia. Tenemos que hacer tal cosa. Esta es la medida que hay que tomar. Estas son las cuentas, etcétera, etcétera. O sea, es proveedor de soluciones técnicas y es políticamente neutral. Por lo tanto, todo eso conforma lo que llamamos el mito del científico como un ser suprasocial. El científico está por arriba de la sociedad. La sociedad es un grupo confuso de personas ahí batidas entre ellos por contradicciones religiosas, sociales, económicas, de todo tipo, cultural, hasta raciales, etcétera, ¿no? De género. Bueno, el científico está por arriba de eso. Es un ser, de alguna manera, un ser superior en cuanto a su posición en la sociedad. Él es la persona que... Él viene a sustituir el chamán de la tribu. Él es la persona que tú acudes para que te dé soluciones que están más allá de las pequeñas miserias humanas que están en la que la sociedad está. Todo eso va ocurriendo, todas estas cosas que yo les estoy diciendo, por supuesto, no ocurrieron que alguien se sentó un día y dijo, vamos a hacer esto así, sino van en el espíritu del tiempo, van ocurriendo. En el mismo momento en que les decía, se emerge de la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras son los Estados Unidos y la Unión Soviética, y en la parte del capitalismo, el criterio económico prevaleciente es el llamado keynesianismo, con la intervención del Estado en la economía, y tenemos el fenómeno socialista de la URSS, ¿no? Con todo lo que eso implicó, sus planes quinquenales, sus grandes planes de desarrollo científico-técnico, etcétera, y tiene muchos puntos en común, independientemente de que el fondo es completamente antagónico, pero tiene muchos puntos en común en cuanto a las cosas políticas, en que todos ellos implicaban gasto gubernamental como incentivo al crecimiento, el Estado como regulador económico, los problemas económicos tienen soluciones técnicas que son traducidas a políticas gubernamentales y hacer políticas sociales masivas. En el capitalismo eso se le llamaba estado de bienestar, en el socialismo eso se llamaba hacer el socialismo, ¿no? Y eso dio fruto. Empezó lo que hoy en día los americanos y hoy en día llamamos el Big Science. O sea, esos proyectos científicos gigantescos que lo mismo tuvieron como resultado la famosa revolución verde de la agricultura y el aumento de la producción agrícola, y con eso vamos a acabar con el hambre en el mundo. Por otro lado, tuvimos proyectos estilo Manhattan, tanto en la parte de los norteamericanos como en la parte soviética, todo alrededor de la astronomía. Estábamos en plena Guerra Fría. Y por lo tanto, ya le puse esos dos ejemplos, puedo ponerle muchos más ejemplos, pero lo que quiero que se den cuenta es que es un momento del Big Science. O sea, es el momento de los grandes proyectos científicos que nos va a llevar hacia adelante sin ningún problema y que no tiene, o sea, no hay nada que se le pueda poner al frente que no pueda derrotar. Y entonces, ¿qué nos pasa? De pronto, llegamos a los años, finales de los años 80, y se derrumba la Unión Soviética. Ya cuando eso ocurre, poco antes, todo ese modelo lineal comenzaba a resquebrajarse en algunos aspectos. O sea, lo primero que empieza a pasar es que la confianza en la ciencia como solución ilimitada a los problemas de la sociedad había empezado a resquebrajarse. No solo por el hecho de la bomba, no solo por el hecho de que la misma Guerra Fría nos había enfrentado al problema de que la ciencia no solo podía ser solución, sino podía ser destrucción de toda la humanidad. Cada vez creábamos bombas más poderosas que podían acabar con la humanidad, etcétera, etcétera. No solo por eso, sino porque hubo una revolución verde, pero no matamos el hambre, o sea, no logramos vencer el hambre. Y así con otras cosas, o sea, aquello que decíamos, no, la solución es técnica. Bueno, esas soluciones técnicas no habían dado lo que habían prometido. Comienzan los problemas de la contaminación. Y de pronto nos enfrentamos con los problemas de que la humanidad se enfrentaba con algo inédito, que era que el hombre podía destruir el hábitat en la Tierra. O sea, empieza a resquebrajarse la idea esa de la ciencia totalmente fuera de control gubernamental, ilimitada, etcétera, etcétera. Pero se cae la URSS y comienza o toma
el poder en el capitalismo, el llamado neoliberalismo. Neoliberalismo que está basado en la idea de que el Estado intervenga lo menos posible en todo, y por lo tanto, y que todo tenía que ser privado y todo tenía que ser llevado a través de la iniciativa privada de las empresas privadas. Hay una ministra de la época de Thatcher que dio una frase muy ilustrativa. Dijo, para el científico se acabó la fiesta. Esa gran ciencia que hasta ese momento habíamos hecho, es el científico como un ser supranacional que tú lo que tenías que hacer era alimentarlo con sueldos extraordinarios en centros de investigaciones con presupuestos casi ilimitados, etcétera, etcétera. Se acabó la fiesta. Ya no te necesitamos tanto como antes, porque ya ganamos, ya vencimos. ¿Y qué va pasando? ¿Y qué pasa durante toda la fiebre y la borrachera neoliberal hasta el 2008? Y ahí, primero, se empiezan a reducir los grandes financiamientos. De pronto el Big Science no era tan importante. Se empieza a privatizar las investigaciones científicas a una escala hasta ese momento no vista. Y hay cifras, yo no sé si las puse por ahí, hay cifras muy ilustrativas de eso. De cómo en los países desarrollados capitalistas, hasta los años 80, el presupuesto de ciencia andaba por el más del 50 hasta 70% era público, y de pronto eso se invierte la relación. O sea, el Estado empieza a dejar de invertir en ciencia y empieza a trasladarlo todo a las empresas privadas, ¿no? Se empieza a privatizar, como hasta en Estados Unidos siempre había sido así, pero en Europa no había sido de ese modo, y en el resto de los países en general no había sido de ese modo. Se empiezan a privatizar los espacios educativos. Aparecen cosas como el Plan Bolonia, que no es más que el plan neoliberal para la educación superior en Europa. A los europeos no les gusta que le digan eso, pero eso es lo que es el Plan Bolonia, ¿no? Es como yo convierto el espacio educativo europeo, que era público, como yo le reduzco su alcance para que sea más fácil privatizarlo. Y entonces inventaron cosas. Inventaron cosas como, vamos a reducir el tiempo de las carreras, no porque querramos que las carreras son mejores, porque queremos que el graduado salga con una formación que no le sea suficiente y que tenga que seguir con otras educaciones. Y esas otras educaciones son privadas. Porque de acuerdo a las leyes europeas y de muchas constituciones de los países europeos, la educación universitaria tenía que ser pública. Entonces yo lo que hago es decir, la educación universitaria es hasta aquí. Pero el graduado ese sabe que ese hasta aquí no le alcanza. Necesita la formación posgraduada. Y esa formación posgraduada, esa hay que pagarla. Eso es lo que está en el fondo de muchas de las cosas que se hicieron en el Plan Bolonia y otras. Esto no es una conferencia del Plan Bolonia. El Plan Bolonia puedo darle toda una conferencia de cómo es un gran cuento y una gran operación exitosa de privatizarnos la educación, no solo en Europa, sino para el resto del mundo. Pero eso es lo que ocurre en esa etapa neoliberal. La investigación científica se privatiza. Se empieza a hablar mucho del concepto de innovación, que por supuesto estaba ahí. Está desde la época, desde épocas milenarias, pero en el mundo moderno siempre se habla de innovación, empezando por Ford y sus cadenas de producción, de las líneas de producción, etcétera, etcétera. Pero ahora se empieza a hablar de la innovación como algo que está en competencia con la ciencia básica. Empiezan los dilemas entre ciencia básica e innovación, a dónde tú pones más dinero, etcétera, etcétera. Se cancelan los grandes proyectos científicos y se sustituye el Big Science por el Business Science. Yo financio con mucho dinero, puede ser estatal incluso, pero yo financio con mucho dinero lo que me da una retribución económica casi inmediata. Y empieza, por ejemplo, fenómenos como el Big Pharma. O sea, todas estas cosas existían desde antes. Digo, cuando empiezan a tener preeminencia, cuando empiezan a hacer lo que marca los tiempos. Empieza, por ejemplo, el fenómeno del Big Pharma, que nos dura hasta el día de hoy. Todo el desarrollo de la salud y de las cosas para salud, que había sido una obsesión de los Estados Unidos desde la segunda, o sea, desde antes, pero después de la Segunda Guerra Mundial se volvió una verdadera obsesión de cómo tener una población lo más saludable posible. Y eso se concebía en aquel momento con inversión pública. Todo ese invento de los seguros médicos y todo eso que pasó en Estados Unidos, comienza realmente el gran vuelco en la época de Reagan. Eso no se va a pensar que siempre fue así. El problema de los seguros médicos, de la atención médica como negocio, realmente alcanza los niveles que hoy existen en Estados Unidos, que es una privatización casi absoluta, por no decir absoluta. Es un fenómeno de la época neoliberal de Reagan. Y eso implica
como eso termina siendo uno de los grandes negocios, si no el gran negocio, porque no importa si hay crisis o no hay crisis, todos queremos estar saludables y todos queremos comer, por eso es que siempre esas dos cosas, probablemente junto con la construcción, son de las cosas que haya crisis o no haya crisis, se mantiene como lugar de inversión muy grande, pasa de ser big science a ser business science. ¿Qué es lo que tú vas a hacer que me va a generar a mí un conocimiento, un producto, etcétera, etcétera, que yo puedo convertir en dinero, ¿no? Y como empieza la llamada economía de casino, en que empieza toda la especulación económica y el peso de mercado pasa de la producción de bienes a especular en la bolsa, a generar dinero con dinero, y por lo tanto lo que era importante era el valor simbólico de la empresa, no lo que realmente la empresa podía hacer, sino lo que la empresa podía prometer. Entonces se relega la ciencia contra la tecnología instrumental y la llamada tecnologías habilitantes. Fíjense, a diferencia de cómo nos venden la sociedad del conocimiento, que nos dicen la sociedad del conocimiento es un intangible, se realiza en el mercado, etcétera, etcétera, lo que quiero es que se den cuenta que esa historia está contada al revés. Lo que ha pasado en el capitalismo neoliberal es que el capitalismo neoliberal vende promesas que no están realizadas. Una empresa anuncia que puede tener una vacuna contra una enfermedad, puede tener una solución a un cáncer, todavía no tiene la solución al cáncer y sus acciones en bolsa crecen muchísimo, invierten, ganan millones y todavía no tienen una solución al cáncer. O sea, el capitalismo de casino vende promesas que no se han realizado. Por eso es que genera dinero con dinero. Y eso lo hacen todos. O sea, constantemente, cuando uno se pone a mirar la bolsa, constantemente lo que ve es que la capitalización ocurre sobre la base de promesas futuras y no sobre la base de producciones. Por lo tanto, no es que el conocimiento científico se haya vuelto un intangible económico, sino que ese capitalismo neoliberal ha convertido la promesa en un intangible económico que se puede vender. La promesa, la que sea, la promesa. Vendo la promesa de que una película va a ser un éxito. Y no he hecho todavía la película, pero entonces vienen los inversores y le ponen millones y millones y millones y tenemos películas que valen miles de millones. Porque lograron inversiones para hacer películas de miles de millones que no saben si la película va a tener buena taquilla o no. O sea, el capitalismo se convierte en un capitalismo de promesas. Vende símbolos, vende promesas. Y como el conocimiento es una promesa, entra en ese casino de cosas que está sucediendo. Y les repito, empieza el fenómeno de los spin-off, empieza la Big Pharma, empieza todo alrededor de los alimentos genéticamente modificados, etcétera. Y fíjense, yo quiero que todo eso lo vean, que todo eso está ocurriendo al margen del valor científico de lo que se está haciendo. Con eso yo no estoy diciendo que aquí no haya valor científico en estas cosas. Lo que estoy diciendo es que está ocurriendo como fenómeno al margen del valor científico. Y les digo, aquellos grandes proyectos de tipo Big Science, que hasta ese momento habían logrado y que habían impulsado la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, en el campo científico, técnico, etcétera, empiezan a cancelarse, porque ya no hay competencia. ¿Para qué yo quiero ir a la Luna? Ya no estoy compitiendo con la URSS, dejé de ir a la Luna. Cerré el programa de los transbordadores espaciales. Obama cerró el programa de la exploración humana a espacio profundo. En Estados Unidos se iba a construir el acelerador de partículas más grande del planeta y el Congreso de los Estados Unidos le suspendió la financiación. Acelerador de partículas. ¿Eso qué nos da? Económicamente, ¿qué nos da? Esa era la discusión en el Congreso. Bueno, nosotros a eso le vamos a poner miles de millones. Bueno, ¿y eso qué da? ¿Qué da en términos económicos, en ganancia? No, eso no da nada. Entonces, tumbado, ¿no? Eso es esto que están viendo aquí. Todavía está ahí el edificio, que es un museo a eso que les estoy diciendo, ¿no? Mírenlo aquí también. Por lo tanto, ese neoliberalismo en la borrachera del fin de la historia y en la borrachera de que ya vencimos, por lo tanto ya no tenemos nada que demostrar, da como resultado estas cosas que les estoy hablando ahí. En definitiva, el neoliberalismo no es otra cosa que llevado al extremo la idea capitalista de convertirlo todo en mercancía. Lo lleva al extremo, al extremo, al extremo. En el neoliberalismo todo es mercancía, todo es mercancía. La vida privada de las personas es mercancía. Con quién se casó, a quién engañó un artista, etcétera, etcétera. Todo es mercancía, ¿no? Y eso lo hace también en el mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué otros fenómenos comienzan a ocurrir?
¿Qué nos había pasado hasta ese momento en el capitalismo hegemónico del norte? Era capaz de producir los propios recursos humanos que necesitaba para su desarrollo. Pero uno de los resultados de la economía de casino es que todo el mundo quiere hacerse rico. Y que hacerse rico es un camino ahora que pasa por hacer dinero del dinero. No pasa por la ciencia necesariamente. Por lo tanto, los norteamericanos que te dicen que todo el mundo quiere ser o abogado, o economista, o médico. Y ya más nada. Entonces, cada vez menos en las universidades norteamericanas habían estudiantes de ciencia norteamericanos. Es un fenómeno que dura hasta el día de hoy. Cada vez más empieza a sufrir la educación de la ciencia en las educaciones precedentes. Y entonces, ¿cómo le doy solución al problema de que mi economía necesita producir conocimiento? Bueno, como siempre ha hecho el capitalismo hegemónico. Lo que no puedo resolver yo, se lo robo al sur. Y comienza de forma masiva el fenómeno de robo de cerebro, comienza la llamada globalización disfrazada en internacionalización, palabrita que nos encanta, internacionalización de la educación superior, internacionalización de la ciencia y la técnica, bueno, que hay detrás de esos conceptos, ¿qué se está buscando con esos conceptos? O sea, con todo esto lo que quiero decir es que no es negar nada de eso, es tener ojo crítico con respecto a qué significan las palabras y lo que yo puedo entender desde Cuba como internacionalización no tiene que ser necesariamente lo que está entendiendo una agencia europea que nos vende la internacionalización. Podemos tener conceptos completamente distintos, aunque hagamos un juego de roles, pero tenemos que tener claro que podemos tener conceptos completamente distintos de lo que eso significa. Se transnacionaliza la investigación científica, o sea, ahora, ¿qué había sido el tercer mundo hasta ese momento? Un proveedor de materia prima. Ahora es un proveedor de cerebro. Pero no solo eso, sino que el desarrollo emergente de la ciencia que había ocurrido en los países del sur, me voy a referir a América Latina, que se habían creado universidades, se habían creado centros de investigación, etcétera, empieza el neoliberalismo. ¿Y qué es lo que hace el norte? Es decir, ¿cómo yo puedo poner en función mía esos esfuerzos que ha hecho el sur en sus universidades, en sus centros de investigación, etcétera? Comienza también a ocurrir ese fenómeno que se le llama transnacionalización de la investigación científica, y es que yo estoy, Cuba no es un buen ejemplo, pero para que sea ilustrativo, yo estoy en Cuba, yo no salgo de Cuba, el salario me lo paga, yo soy profesor de una universidad, el salario me lo paga el Estado cubano, pero yo estoy investigando en algo que le interesa a la IBM, que le interesa a Intel, que le interesa, o sea, el que va a hacer uso de mi investigación no es la economía de mi país. Va a hacer uso de ese resultado mío, de esa investigación mía, lo va a hacer uso las grandes empresas transnacionales norteamericanas. Yo desarrollo inteligencia artificial, yo desarrollo software, pero eso realmente, el uso, no va a quedar aquí, de eso se va a aprovechar otras empresas que además me va a mimar. Me va a dar proyectos científicos, me va a dar dinero, me va a decir lo bárbaro que yo soy, me va a invitar a conferencias aquí y allá, etcétera, etcétera. Y lo que está haciendo es guiando que mi investigación responda a sus intereses y no los míos. Pero eso es más macabro aún, porque el sistema de publicaciones científicas internacional está dominado por el norte. Y por lo tanto, ¿cuáles son los tópicos calientes en ciencia? Los que el norte dice que son calientes. Y si yo no me alineo como científico a esos, yo no publico. Porque cuando yo lo mande me dicen, su investigación puede ser interesante, pero no es relevante. No es relevante para nosotros. Y ese dominio sigue existiendo hasta el día de hoy, y es realmente una llave muy poderosa que tienen en el control de la investigación científica en el mundo, porque los científicos nos guiamos, nos han hecho pensar y nos han educado en guiarnos por ese tipo de criterios, ¿no? Porque además cumplen, o sea, repito, todas estas cosas no niegan, lo que quiero es poner una perspectiva. El científico necesita publicar, porque la manera de publicar es la manera de validar el resultado científico, necesita confrontarlo con sus colegas científicos que digan, eso que hiciste está bien, vamos a hacer esto. O sea, es parte de la socialización de la ciencia para seguir avanzando. Pero los que dominan ese proceso de socialización de la ciencia es el norte, y son las grandes empresas de publicaciones del norte, que son 4 o 5 en el mundo, y todas son norteamericanas y europeas. Las grandes empresas de publicación, Elsevier, William & Son, así les puedo mencionar 2 o 3 más, McGill, 2 o 3 empresas, ¿no? Taylor & Francis, son las que dominan las miles de publicaciones científicas que hay en el mundo. Empieza lo que les llamé el proceso de mercantilización simbólica de la ciencia. Tengo que ir rápido porque ya esto se pasó.
el proceso de mercantilización simbólica de la ciencia, el proceso de mercantilización de la ciencia, y se diluyen las políticas y estrategias gubernamentales de ciencia y técnica. Además, los organismos supranacionales comienzan a jugar un papel que hasta ese momento no jugaban bajo una bandera de neutralidad. Desde la misma ONU, nos pasamos la vida pensando que la ONU es neutral, la ONU es de todo menos neutral, desde a quién eligen de secretario general a las políticas que implementan, y a veces nosotros ingenuamente decimos eso es política de la ONU y no nos ponemos a pensar que hay detrás de esas políticas de la ONU. Es como que si es política de la ONU, eso es bueno, y no necesariamente tiene que ser bueno, y además lo peor es que siempre lo disfrazan de un discurso en que parece que es bueno, pero lo que quiero decir es que mucho de las maneras de enfocar cómo darle solución a los problemas son puntos de vista que salen del norte, aunque puedan tener, en algunos casos de buena fe y en otros no de buena fe, puedan tener las mejores intenciones del mundo. Queremos acabar con la pobreza, queremos acabar con el hambre, etcétera, pero los puntos de vista de cómo hacer eso pasan por un punto de vista desde el norte y un punto de vista de hegemonía cultural. No olvidemos eso cada vez que leamos un informe de la ONU, cada vez que veamos cualquier política que sale de organizaciones supranacionales. Pero también empiezan a surgir otras organizaciones supranacionales, todas estas organizaciones de integración, etcétera, que son muy buenas, pero que siempre, una vez más, tenemos que mirar bajo qué signo existen esas organizaciones supranacionales. O sea, qué es lo que los está guiando en su ideología, aunque lo quieran esconder como algo que no es ideología, pero que en el fondo lo es. Fíjense cómo cayó Estados Unidos en la formación de recursos humanos. De ser el primero, miren dónde está hoy. Solo el 16% de personas graduadas en educación terciaria en ciencia e ingeniería. De ser el primero del mundo, miren por dónde anda ahora. ¿Cómo logra suplir eso? A costa nuestra, robándonos a nuestros mejores científicos y haciendo que la ciencia que hagamos en el tercer mundo responda a sus necesidades, ¿no? Y bueno, aquí les puse varios periódicos, etcétera, hablando de eso, ¿no? Estados Unidos necesita millones de talentos, el Reino Unido quiere aumentar, quiere darle un impulso a su ciencia, ofertando visas a las personas más brillantes y los mejores del mundo. Esto es del país. El número de migrantes cualificados ha aumentado un 72%, eso es España, en 10 años. O sea, buscar la solución fuera de su frontera, sin además, mírenlo aquí, Dinamarca está buscando extranjeros para que le llenen esta lista de trabajo. Cuando uno miraba la lista de trabajo, todos eran científicos y técnicos. No es que disimulen mucho lo que están haciendo, ¿no? Lo sacan en los periódicos y dicen, lo que estamos haciendo esto, lo mismo que hacen en otros lados como el deporte, etcétera. Por lo tanto, a esto yo lo estoy llamando, el título de la charla es Ida, Regreso, Ida. La ida primera fue todo lo que ocurrió con el Big Science y la época de la UCI y demás. El regreso es todo esto del neoliberalismo. Se empiezan a negociar alianzas tecnocientíficas que son de manera asimétrica. Los grandes países del norte comienzan a tener programas de colaboración científico norte-sur, pero esas negociaciones de cómo se hace eso son asimétricas. Lo fueron y lo siguen siendo. Ellos ponen el dinero, ellos muchas veces ponen la infraestructura, entonces al final lo que hacen es alinear la investigación científica hacia las cosas que a ellos les interesan. Bueno, ya les hablé de esto, o sea, de las publicaciones. Las instituciones académicas internacionales, cuando tú miras quiénes son los presidentes, quiénes son los vicepresidentes, etcétera, pero además cuando tú miras dónde están sus sedes, qué es lo que las guía, etcétera, es el norte el que domina las grandes organizaciones científicas internacionales. Bueno, ya les hablé de esto. La internacionalización de la educación superior regida por los criterios norte hegemónicos, el famoso tuning, que estuvo muy de moda hace unos años, el tuning de la educación superior, vamos a crear el espacio de educación superior común, se paseaba por aquí, todavía se pasean muchos especialistas europeos hablándonos de cómo tenemos que hacer el tuning de nuestra educación a lo del mundo, que es una manera de decirnos cómo tenemos que conformar nuestro sistema de educación superior para que para nosotros no sea más fácil quitarte tus mejores talentos. Eso es lo que hay en el fondo de eso. Le podemos poner todos los adornos del mundo, pero eso es lo que hay detrás de eso. La penetración de los espacios educativos del sur, empiezan a crear fenómenos nuevos, empiezan a crear las grandes universidades, empiezan a crear sedes en el tercer mundo. Yo creo la sede de la universidad tal
en Guatemala, yo creo la sede de la Universidad Mascual en México, yo creo la sede de la Universidad Mascual en Egipto, aquí, allá. O sea, las grandes potencias empiezan a hacer sedes de sus universidades en el sur y se empiezan a crear otra cosa que se ha puesto muy de moda. Todo tenemos que hacerlo en redes académicas porque la ciencia es colectiva, etcétera, etcétera. Pero cuando uno mira las grandes redes académicas están dominadas por el norte. Y entonces, una vez más, no es que intrínsecamente haya algo malo en eso, pero tenemos que saber en lo que nos estamos metiendo, ¿no? Y tenemos que saber lo que hay detrás de esas cosas. Y no se puede ir caminando hacia esas cosas con la ingenuidad de pensar que todo es bueno y aquí nada es malo, ¿no? Y ahora vuelvo a esto que he llamado la ida. Tuve ida, regreso y ahora estoy otra vez en ida, con lo cual quiere decir que ya más o menos estoy acabando. Y es que el neoliberalismo fracasó en el 2008. Hubo el gran derrumbe del neoliberalismo, una gran crisis financiera, explotaron unas cuantas burbujas y el capitalismo hegemónico se dio cuenta, salió de la borrachera neoliberal y se dio cuenta que el neoliberalismo no funcionaba. Porque tú puedes crear dinero con dinero, pero el dinero es para hacer algo con él. Y si tú no produces, ¿qué tú haces con el dinero? Tú no te puedes comer el papel. Bueno, ya no hay ni papel. Tú puedes mirar la pantalla y decir que tienes 20 millones, pero si no tienes que hacer con los 20 millones, esos 20 millones no significan nada. Por lo tanto, comienza un regreso, en este caso estoy diciendo una ida otra vez, hacia la economía productiva, lo cual ha sido muy lento. O sea, nosotros no podemos decir que el neoliberalismo ha sido superado en el capitalismo. Lo que tenemos que decir es que ahora estamos en un proceso híbrido en que las grandes economías capitalistas se dan cuenta que se dieron un tiro en el pie. Y también se dan cuenta de eso porque comienza el fenómeno de las llamadas economías emergentes, que apostaron a producir. No apostaron a vender ideas, apostaron a producir. Y dijeron, traigan la fábrica. Vamos a producir, vamos a producir, vamos a producir. Y aquí vemos, por ejemplo, y entonces empezaron a apostar lo que el neoliberalismo no estaba haciendo. O sea, regresan a aquel modelo de que el Estado tiene que invertir en educación, de que el Estado tiene que hacer grandes proyectos de ciencia. Y entonces, mientras estos estaban en la borrachera neoliberal, estos estaban subiendo en su formación de recursos, en la ciencia que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Miren aquí, este es China. Investigadores en China. Miren cómo fue subiendo. Fíjense, esto no es que hayan dejado de subir, pero la velocidad era mucho menor. Esta es la Unión Europea y este es Estados Unidos y esta es, este es Estados Unidos y esta es la Unión Europea. Y miren a los chinos como lo fueron alcanzando y ya de hecho esto hasta el 2007, ya los pasaron, ¿no? Número de papeles, de artículos publicados por países, miren a los chinos. Eso es crecimiento exponencial, esto es crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial no quiere decir que creció mucho, quiere decir que creció de determinada manera. Aunque lo usemos como sinónimo de que creció mucho, eso es erróneo. Miren, economías con 3 o más de los 100 principales grupos. Aquí grupo se refería a redes de ciencia y tecnología en el 23. China tiene 24. Ya le pasó a Estados Unidos que tiene 21. Y después vienen otros por allá, Alemania con 9, Japón con 4, Canadá con 4, la India con 4, Corea del Sur. Fíjense que en estos 10 hay 3 ya que son de las llamadas economías emergentes. O sea, que estaba ocurriendo, miren aquí la India. ¿Cuál es su posición en el mundo en distintas áreas de número de artículos? Y fíjense, ya tienen un tercer lugar, un cuarto. Fíjense que está ahí, en muchos de estos está entre los primeros 5 y si no, entre los primeros 10, ¿no? O sea, va ocurriendo ese fenómeno. Esto es patentes. Está ocurriendo ese fenómeno. Y de pronto regresa para esas, o sea, que empieza con esas economías emergentes, las grandes inversiones gubernamentales, las políticas estatales en ciencia basadas en las estrategias. Hay imbricación entre el mundo empresarial y la investigación pública bajo la gestión gubernamental. No dejar a que las empresas decidan, eso es lo que pasa en China, eso es lo que pasa en la India. Vuelven los proyectos estratégicos de Big Science. Los chinos dicen, yo quiero ir a la Luna, yo quiero tener mi propia estación espacial, yo quiero ir a Marte. Empiezan los llamados proyectos de investigación y desarrollo puestos en lo local, cómo yo hago que mi agricultura funcione, etcétera, etcétera. Y empieza un fenómeno interesante. En esas economías emergentes
comienza a elevarse la tasa de retorno de los científicos. Los científicos mandaron millones de gente a formarse en el extranjero y hubo un momento en que esa emergencia de esas economías, invirtiendo mucho en ciencia, le empezaron a decir a sus científicos, vengan, yo les voy a dar un salario que ustedes no van a tener allá, yo les voy a poner un laboratorio que ustedes no tienen, etcétera, etcétera, y comienza este fenómeno, junto con un fenómeno de que ahora ellos empiezan a captar los científicos en otros lugares, no estaban tan aprovechados como quisieran, ¿no? Y se empieza a buscar alianzas estratégicas en la investigación, pero sobre la base de que ahora las condiciones las pongo yo. Los ejemplos típicos ahí una vez más son China y la India, de que empiezan a decir, sí, yo quiero colaborar con Estados Unidos, yo quiero colaborar con Europa, yo estoy abierto a todo el mundo, pero son bajo mis condiciones porque ahora yo soy el que estoy poniendo el dinero, ¿no? Fíjense, la realidad es, y esto ya es Latinoamérica y el Caribe, que como siempre andamos atrasados en muchas cosas. Nosotros no tenemos organismos supranacionales efectivos de integración científica. Esa es la realidad en América Latina. Mucho bla, 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 pero en la práctica, mucho de que si la Organización de Estados Iberoamericanos, que si la CEAC, que si la LADI, que si esto, que si lo otro, pero efectivo, es decir, nosotros tenemos un organismo supranacional o varios organismos supranacionales de la ciencia que tengan un presupuesto puesto por todos los países, que podamos hacer grandes proyectos de investigación regionales, es decir, vamos a ponerles todos dinero aquí, vamos a tener nuestros investigadores en este centro, como puede ser el CERN en Europa o en China, que hay varios de ese tipo para la región asiática. Nosotros no tenemos eso. Por lo tanto, nosotros no tenemos proyectos multinacionales en Big Science. Lo más que se acerca es el laboratorio de luz sincrotrón de Brasil, pero que es esencialmente nacional e invita a investigadores de países latinoamericanos a que participen aquí, que participen como investigadores, pero es esencialmente un proyecto brasileño. No hay políticas concertadas a nivel regional de ciencia efectivas. Yo no estoy hablando de los documentos y de que si en la cumbre tal salió tal documento y dijo que nosotros teníamos que integrarnos en ciencia. Digo efectiva, en la práctica, en la realidad. Nosotros no tenemos un espacio común de educación superior a nivel regional. Estamos más ocupados, cuando digo estamos me refiero a América Latina, incluyéndonos a nosotros. Estamos más ocupados en tener un espacio común de educación superior con el tuning europeo en el caso de Cuba o con Estados Unidos en el caso de América Latina que entre nosotros mismos. Esa es la realidad. O sea, no buscamos mecanismos de espacio común que tienen que estar regidos políticamente por entidades supranacionales regionales de los gobiernos. Eso no lo tenemos. Estamos más preocupados por las otras cosas, ¿no? Y no tenemos espacio de socialización científica a nivel regional. Las publicaciones científicas de América Latina apenas existen, por lo menos en ciencias naturales, uno puede decir que no existe, ¿no? O sea, nosotros como científicos latinoamericanos publicamos en revistas del norte, etcétera, fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, de veras estamos en una sociedad de conocimiento. Después de este recorrido que he hecho, ¿qué quiere decir que estamos en una sociedad de conocimiento? Porque en definitiva, en la llamada economía del conocimiento, donde la innovación es la actividad dominante, todo eso que yo les dije antes, donde lo importante es las tecnologías, etcétera, etcétera. Miren, por más que nos vendan esas ideas, aquí lo concreto es la producción material. Porque cuando nosotros salgamos de la idea esa, fíjense, el conocimiento siempre es un valor intermedio. Es verdad que se ha convertido en un valor de mercado porque es un mercado especulativo neoliberal. Al final necesitamos vestirnos, necesitamos comer, necesitamos usar cosas, necesitamos vivir en una casa, necesitamos montarnos en un automóvil. Y es verdad que todo eso tiene conocimiento, pero como conocimiento no tiene valor. Tiene valor como productos y como servicios concretos. Aunque nos hayan querido vender la idea, aquí le digo burbuja idealista, de que la producción de conocimiento es capaz de sustituir o ser más importante que la producción material. Mírenlo, las grandes economías que no cayeron en la burbuja, las grandes economías, a pesar de todo lo que nos dicen de que los países desarrollados, de que ahora el conocimiento es lo más importante, etcétera. Miren, ¿cuáles son los rubros más importantes? Industriales de Alemania, automovilismo, salud, la construcción, producir cosas de tecnología, información, las comunicaciones, la ingeniería mecánica, la industria química, la industria electrónica. Esas son las áreas más importantes. Compañías japonesas, manufactura, venta, servicios. ¿Dónde está ahí? De que lo más importante sean las ideas. Miren Japón, por actividades, manufactura, miren aquí manufactura, bienes raíces, venta de productos, etcétera, etcétera. China, manufactura,
Miren lo demás, agricultura, transportación, otros, donde entra todo lo demás, 0.3. Miren, porque eso digo, hay mitos que vamos repitiendo y repitiendo sin mirar los números. Este es el valor de mercado de las aplicaciones de celular, los softwares de celulares. No, lo importante son las aplicaciones, las APK, etcétera. 229 mil millones. El valor de mercado del teléfono, el concreto, el que vende iPhone, el que vende Samsung, casi el doble. Esa es la realidad. Lo otro es palabrería. Esa es la realidad. Y si todavía nos queda duda, el día que a un barco se le ocurrió bloquear el canal de Suez durante unos 100 y pico de días, señores, el impacto en el comercio mundial fue del 7%. Las ideas no necesitan barcos. Si realmente estuviéramos en esa llamada de economía de conocimiento, eso no hubiera afectado de esa manera. Pero realmente, los mitos son los mitos, ¿no? Tuvo impacto en el tráfico mundial de petróleo, gas licuado, tráfico mundial de bienes desde Asia hacia Europa, etc. Recuerden, cuando levantemos la cabeza del celular, todavía necesitamos alimentarnos, vestirnos, iluminarnos, transportarnos. Esa es la realidad. Y fíjense, todo eso para nosotros nos puede hacer cosquilla en el ego. Pensar que nosotros, los que hacemos ciencia, etcétera, los intelectuales, somos los más mejores que nadie, los bárbaros. La economía depende de nosotros. Nosotros somos los que los conocimientos nuestros es el que mueve el mundo. No mueve el mundo es hacer las cosas, ¿no? La producción material es lo que mueve el mundo, que necesita de nosotros. Pero nosotros somos un eslabón. Nosotros no somos los grandes magos de la economía mundial, los que hicimos todo funcionar, los que tuvimos la idea del celular. Tú puedes tener todas las ideas celulares que tú quieras. Si no hacemos el celular, la idea se quedó en idea. Y esa idea además no es original. Lean un poquito a Marx ahí para que se den cuenta que eso Marx ya lo había dicho hace mucho tiempo atrás. Recuerden siempre que la contradicción fundamental no es entre sociedades que hacen conocimiento y sociedades que no hacen conocimiento. La contradicción real que tenemos en el mundo es la contradicción entre un norte que desarrolla el resto del mundo y ese resto del mundo de pasado colonial que está tratando de salir adelante. Recuerden siempre además que el conocimiento científico es también un aparato ideológico para mostrarnos la superioridad de ese capitalismo hegemónico sobre el resto de nosotros, las sociedades del sur, y eso nunca lo podemos perder de vista. Y entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, está bien, el conocimiento es muy importante en la economía actual, es una realidad, pero ¿cuál economía de conocimiento realmente necesitamos? ¿Cuál es esa que realmente necesitamos más allá de la palabra? Bueno, para contestarnos eso tenemos que preguntarnos qué CTS realmente necesitamos, qué investigación en ciencia, tecnología y sociedad nosotros necesitamos, la que nos digan que hagamos o las que necesitamos nosotros como país y como parte del sur. Y yo diría, y aquí hice una lista que se me ocurrió, esos elementos que pongo ahí, ¿no? Una que aborde la imbricación entre la educación superior y una ciencia, pero con una dinámica liberadora, una que redefina la internacionalización de la educación fuera de la lógica neoliberal y colonizadora, uno que sirva para diseñar la alfabetización científica de la sociedad, que la necesitamos mucho, una que desentrañe los mecanismos colonizadores de la actual arquitectura de la ciencia global, una que proponga estrategias y no solo haga diagnósticos, y una que nos haga ver tan lejos como sea posible sin dejar de estar firmemente agarrados a la realidad concreta. Y terminé. Muchísimas gracias.